Que Dios te bendiga en esta mañana. Quería compartirte una palabra que se encuentra en Hechos de los Apóstoles y que dice así en el capítulo 9 de Hechos, versículos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por esta palabra, una palabra hermosa, y que nos habla de dos personas, en realidad de tres. Nos habla de Saulo, que aún no era el gran apóstol Pablo. Era Saulo que se había convertido al Evangelio. Cuando iba camino a Damasco, se le aparece una luz, una luz que resplandecía, lo encandila y lo tira del caballo, dice, y que empieza a escuchar una voz del Señor, la voz del Señor que le dice: ¿por qué me persigues? Bueno, entonces la palabra de Dios nos enseña de que el apóstol quiso juntarse con los discípulos, quería ir con estos discípulos en Jerusalén, pero que todos le tenían miedo, porque Pablo había perseguido a la iglesia, Saulo había perseguido a la iglesia, había perseguido a los hermanos, unos habían tenido que huir a otras provincias, a otros países, a muchos los había mandado a las cárceles y a otros los había hecho matar con recomendación de los fariseos, una secta que estaba en ese tiempo. Y viendo que no lograba nada, no tenía éxito, fue cuando aparece Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación. Este hijo de consolación dice que tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles y le contó lo que había hecho Saulo, cómo había predicado valerosamente la palabra de Dios. Entonces, al presentarlo, al recomendarlo, Bernabé pudo tener, digamos, más un respaldo de los apóstoles. ¿Y qué es lo que necesitaba Saulo para llegar a ser el gran apóstol que todos conocemos? Muchas veces necesitamos nosotros hoy en día este ministerio. Necesitamos hoy en día el ministerio que tenía el apóstol Bernabé. Bernabé, un hijo de consolación, un hijo que había sido tratado por el Espíritu de Dios, un hijo que había sido transformado, cambiado, y que sin lugar a dudas el Espíritu de Dios había ahondado en su ser más profundo, y es por eso que podía consolidar, que podía consolar, que podía traer ánimo a la iglesia, que podía respaldar a hombres así como Saulo, que tenían una mala reputación, que era un perseguidor de la iglesia, que era un asesino, pero sin embargo llegó a ser el gran apóstol Pablo. Pero no, esto no habría podido ser posible, al menos que hubiera habido un Bernabé, un hijo de consolación, un hijo que agarra y pone en las personas su grano de confianza. Necesitaba el apóstol Pablo, Saulo hasta ese momento, necesitaba
que alguien lo respaldara, que alguien reafirmara lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo en su vida. Y es así que nosotros también necesitamos reafirmar en otros lo que Dios está haciendo. Reafirmar, no dejarlo de un lado, no rechazarlo, no juzgarlo, no marginarlo. No importa lo que haya sido esa persona antes, no importa si ha sido un delincuente, un drogadicto, un asesino, no importa si ha sido una persona que ha estafado, que ha engañado a muchas. Hay muchas personas que van a llegar así a la iglesia. Hay muchas personas que engañan, que estafan y que nosotros las vamos a tener que recibir cuando Dios hace un cambio, cuando Dios obra, cuando Dios cambia la vida de una persona. Esas personas necesitan que se reafirme lo que Dios está haciendo en sus vidas. Necesitan un respaldo. Y justamente este hombre Bernabé, hijo de consolación, este hombre reafirmó lo que Dios estaba haciendo en Pablo. En otras palabras, él dijo, no, esto no es un engaño, esto no es un espionaje, Saulo ha cambiado, yo he visto que ha cambiado, yo he visto que Dios lo está transformando, yo estoy siguiendo su vida, yo estoy siguiendo su ministerio, este hombre ha estado predicando el evangelio, este hombre ha tenido un encuentro con el Dios vivo. Y es lo que necesitamos tú y yo, reafirmar en otras personas, así como han reafirmado en nosotros que Dios ha cambiado, que Dios ha hecho algo con nuestras vidas, que Dios ha sacado las cosas feas que antes hacíamos. Hoy, así como otros lo hicieron con nosotros, así nosotros debemos hacerlo con los nuevos que van llegando, personas que están siendo cambiadas, personas que están siendo tratadas. Y más que nunca necesitamos este ministerio de consolación, este ministerio que reafirma, que hace que levante a otras personas, para que no se caigan, para que no vuelvan a caer nuevamente en la delincuencia, si la iglesia los rechaza, si la iglesia no se quiere juntar con ellos, si la iglesia los menosprecia, si la iglesia los tiene de menos, si la iglesia dice no, esta persona no, porque era esto, era aquello, tú lo dijiste, tú lo estás diciendo, Dios está cambiando sus vidas, Dios está transformando sus vidas y nosotros debemos reafirmar eso. No hundirlos, no desanimarlos, no rechazarlos, sino que nosotros debemos reafirmar lo que Dios está haciendo en sus vidas, respaldarlos no solamente con oración, sino también con cartas de presentación, sino diciéndole a los demás, este hombre ha cambiado, esta mujer está siendo transformada, esta persona era un delincuente, esta persona era un drogadicto, adicto a las drogas, esta persona hacía esto, hacía lo otro, pero Dios lo está cambiando, tuvo un encuentro con el Dios vivo. Pero yo creo que eso no va a ser posible en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en los ministros, en los siervos de Dios, hasta que nosotros no hayamos pasado, tú no pases por el espíritu de consuelo. El Espíritu de Dios que trae consuelo a tu vida, el Espíritu de Dios que reafirma lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy, en esta mañana, en este día, Dios quiere reafirmar lo que Dios está haciendo en tu vida, que no es cualquier obra, que no es una obra humana, es la obra del Espíritu de Dios, es la obra que Dios dice, yo apuesto por ti. Haz bien las cosas, mira por dónde andas, mira por dónde caminas, reafirma las cosas. No caigas en la trampa del enemigo, no vuelvas a reincidir, no vuelvas a caer en el pecado, en las drogas, en el alcohol,
No vuelvas a caer en la prostitución, en la delincuencia. No vuelvas a recaer, porque yo estoy obrando en tu vida. Yo quiero hacer algo grande con tu vida. Yo quiero transformarte. Yo quiero mostrarle al mundo entero mi gran obra en ti. Pero también necesito que tú pongas tu parte. También necesito que tú pongas tu granito de arena para que yo pueda seguir obrando en tu vida. Dios es el que hace la obra, es el Espíritu de Dios el que hace la obra, pero también necesita que nosotros le digamos que sí. Dios trabaja con nuestra voluntad, Dios trabaja con nuestras decisiones. Si tú no te pones las pilas, como dicen los jóvenes, si tú no te esfuerzas, si tú no haces las cosas que Dios te está pidiendo, es muy difícil que Dios reafirme tu obra, que Dios te respalde y que los demás te respalden. También tienes que poner tu granito de arena. Y nosotros necesitamos, hoy en día, necesitamos ministerios así, necesitamos ministerios como Bernabé, ministerios que reafirmen, ministerios que consoliden, ministerios que digan sí. Yo respaldo a esta persona, yo me la juego, porque yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Dios está sacando la oscuridad de su vida. Yo sé que Dios está sacando el pecado. Yo sé que Dios está sacando todo lo malo que hay en su vida. Todo aquella asquerosidad, todas aquellas cosas que antes él hacía o ella hacía. Yo sé que Dios lo está haciendo. Dios la está cambiando. Dios lo está transformando. Dios está haciendo una obra gloriosa. Y yo hoy, como así como Bernabé, vengo a revalidar, vengo a reafirmar delante de los apóstoles, delante de la iglesia, que Dios realmente está trabajando en este hombre. Es lo que dijo, es lo que dio a entender y lo que enseñó Bernabé. Lo tomó a Pablo y le dijo en otras palabras, no, tú no vas a poder cambiar lo que piensan acerca de ti. Esa es otra cosa que tú tienes que tener en cuenta. Si eres nuevo, si has llegado de un mundo así, un mundo perverso, un mundo, Dios te ha sacado de lo más vil, de lo más profundo, de esa oscuridad, de ese pozo, de lo más bajo que hay. No esperes a que las personas o los discípulos o los hermanos quieras tú cambiarlos o que ellos cambien su forma de parecer con respecto a ti. Lo que tienes que hacer y lo que otros tienen que hacer es que alguien te tome y te presente delante del pastor, delante de los siervos de Dios y que digan, realmente yo creo que Dios está cambiando a este hombre, Dios está cambiando a esta mujer. Y es lo que hizo el apóstol Bernabé. En otras palabras le dijo, Saulo, estás equivocado, aunque no se lo dijo, pero no es así como se trabaja, no es así como se hacen las cosas. Lo tomó y lo trajo a donde lo tenía que traer, a los apóstoles. Y los apóstoles, los hombres de Dios, los siervos de Dios tienen discernimiento, tienen visión, pueden conocer lo que Dios está haciendo realmente en tu vida. Entonces él le dijo, aquí está este hombre, yo doy testimonio, yo revalido lo que Dios está haciendo en él, dijo Bernabé, y les contó lo que estaba haciendo. Y dice que desde ahí, con esa carta de presentación, con ese respaldo de los apóstoles, en primer lugar respaldo de Bernabé, respaldo luego de los apóstoles, salió a predicar al mundo entero. Y hoy conocemos la historia y todo lo que Dios ha hecho a través de la vida de este hombre. Y nosotros también, como iglesia, necesitamos revalidar las nuevas conversiones, necesitamos revalidar lo que Dios está haciendo y necesitamos respaldar, reafirmar
lo que Dios está haciendo en otras vidas. Y tú también tú necesitas reafirmar, tú necesitas revalidar lo que Dios está haciendo en tu hermano, en tu hermana. No lo dejes tirado, no lo dejes caído, levántalo, levántalo, levántalo. No, pero es que hizo esto, es que se equivocó, que hizo nuevamente esto. Levántalo, levántalo, reafírmalo. Pon nuevamente un grano más de confianza, no en él, sino en Dios, que es el que trabaja. Porque la Biblia dice claramente, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Los frutos que damos no los damos por nosotros mismos, los damos porque tenemos el Espíritu de Dios. Es el fruto del Espíritu y es lo que Dios hace, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace en la vida de muchas personas. Tú necesitas confiar en lo que Dios está haciendo. No importa que te haya fallado, no lo dejes tirado, no lo dejes tirado, no lo abandones, no le sueltes la mano a tu hermano, a tu hermana. Te necesita. Sé un Bernabé, sé un hijo de consolación, sé una hija de consolación. Tú también tienes que ser ese Bernabé que Dios está llamando y que Dios está necesitando. ¿Para qué? Para revalidar, para respaldar, porque esa persona el día de mañana puede llegar a ser más usada que tú, puede llegar a ser más usada, así como fue el apóstol Pablo. De Bernabé después no se vuelve a hablar mucho, pero de Pablo sí. Pero es importante que tú estés dispuesto a levantar a tu hermano caído, tú estés dispuesto a animarlo, no a desanimarlo y a tirarlo hacia abajo. No importa lo que haya hecho, no importa si se equivocó, no importa lo que dijo, no importa que se haya equivocado, tienes que levantarlo, tienes que reafirmarlo, tienes que consolarlo con el Espíritu de Dios. Voy a orar en esta mañana por tu vida, para que Dios te convierta en un agente de cambio, para que Dios te convierta en un Bernabé, para que la iglesia pueda funcionar con un ministerio de Bernabé, un ministerio de consolación, un ministerio que levanta a aquellos que han sido rescatados de lo más vil, de lo más bajo, de personas que eran tal vez ladrones, que eran personas que estaban perdidos en las drogas, en el alcohol, perdidos en la inmundicia. Y tú como iglesia necesitamos reafirmar lo que Dios está haciendo en esas vidas. No soltarle las manos, no tirarlos para abajo, sino decir, yo creo que Dios puede hacer algo grande con esta vida. Yo creo que Dios puede transformarlo. Yo creo que Dios puede hacer algo grande en el nombre de Jesús de Nazaret. Como iglesia, hoy nos levantamos en fe. Padre, venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor, que tú hagas cosas grandes en las vidas de los recién convertidos, que tú hagas cosas grandes en las personas que a veces no confiamos. Y es más, desconfiamos, así como los discípulos desconfiaban del apóstol Pablo si realmente había cambiado o estaba fingiendo ser un hermano, estaba fingiendo ser un discípulo y era para espiarlos, para luego arrastrarlos a la cárcel o matarlos a golpes. Señor, y no le creyeron, pero dice que Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Necesitamos pasar por ese proceso, necesitamos llegar a ese nivel para que podamos reafirmar la obra en otras personas. Pero solamente, Padre, sé que será posible cuando el Espíritu de Dios ha consolado nuestras vidas, cuando muchos, Señor, nos han rechazado, muchos no han creído lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y gracias a que el Espíritu de Dios nos consoló, gracias a que el Espíritu de Dios nos levantó y reafirmó su obra,
incluso nuestros familiares. Nadie tal vez creía que Dios podía cambiarte, que Dios podía hacer algo en tu vida. No tenían esa confianza, no. Incluso el Señor Jesús dice que sus familiares no creían en Él, no creían. Imagínate, si no creían en el Señor Jesús sus familiares, cuánto más con nosotros si lo hacen. No te pongas mal, no te desanimes. Es un proceso que hay que pasar, el proceso del rechazo, el proceso de la duda, el proceso que no creen y no confían lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero yo te digo que es una obra gloriosa, es una obra poderosa del Espíritu Santo, que pronto van a poder ver lo que Dios está haciendo con tu vida y se van a quedar asombrados, se van a quedar maravillados con los ojos abiertos, bien grandes. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en tu vida. Dios es el que dice, yo voy a cambiarlo, yo voy a transformarlo, yo voy a sacarlo por completo de las drogas, yo voy a hacer que deje de mentir, yo voy a hacer que deje de robar, yo voy a hacer que sea un hombre honesto, una mujer honesta, un hombre y una mujer transparente. Yo voy a hacer una obra gloriosa, dice el Espíritu de Dios en tu vida. No tengas miedo, no te sientas menospreciado, no te sientas rechazado, porque yo no te rechazo. Mi obra es gloriosa en tu vida. Mi espíritu te va a transformar, mi espíritu te va a cambiar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, te damos en este día y creemos en esa obra gloriosa que estás haciendo en nuestras vidas. Consuélanos con tu espíritu, consuélanos con tu espíritu, para que podamos ser hombres y mujeres consoladoras, hombres y mujeres que reafirmen la obra de Dios en las nuevas personas que se convierten, hombres y mujeres que tengan el ministerio de Bernabé, el ministerio de reafirmar, el ministerio de consolidar, el ministerio, Señor, de consolar a las personas y de respaldarlos. Señor, que podamos tener esa gracia del Espíritu de Dios para decir sí. Yo creo que esta persona va a cambiar, que esta persona está siendo cambiada y transformada por el Espíritu de Dios. Y no menospreciar a nuestros hermanos. Confía, confía que Dios lo puede hacer. En el nombre de Jesús te bendigo y Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida y en lo más profundo de tu corazón el Espíritu de Dios te transforme en un Bernabé, en una Bernabé, en un hombre y una hija de consolación, una hija de consuelo que va a traer para esas personas nuevas que nadie cree en ellos, que nadie pone una cuota de confianza, que todos lo rechazan. El Espíritu de Dios va a preparar nuevos Bernabé y nuevas Bernabé en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que puedan esas personas el día de mañana ser un apóstol Pablo que va a traer un avivamiento mundial al mundo entero. En el nombre de Jesús te bendigo y que el Señor, le pidas al Señor en esta semana, hazme un Bernabé, hazme un hombre de consolación, hazme un hombre que reafirme y que respalde lo que Dios está haciendo en otras vidas, que pueda ser un garante, que pueda ser un garante de lo que Dios está haciendo en otros, que así como nos dan una garantía para que nosotros podamos, cuando compramos un producto, nos dan una garantía, que yo pueda ser un garante de las personas, que yo pueda ser una persona que diga sí. Dios está haciendo algo grande en esa vida y aunque todos no lo ven, yo lo estoy viendo porque tengo el discernimiento del Espíritu de Dios y tengo la fe que Dios me ha dado para creer que Dios va a cambiar a esa persona que tiene una mala reputación en la sociedad, pero el llamado que tiene es un llamado grande. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios,
Levanta nuevos Bernabé, levanta nuevos hombres y mujeres Bernabé que puedan consolidar tu obra, que puedan reafirmar lo que tú estás haciendo en las nuevas vidas, que puedan ser garantes, que puedan ser personas, Señor, que puedan ser personas que respalden a los nuevos ministerios que se van a levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.